Ok, ya yo estoy de regreso, mis queridos hermanos. Estoy en la parte 2. ¿Ok? Estamos en la parte 2 de continuación. Ya yo hablé la parte 1 y les había dicho cuál era ese depósito, en qué consiste ese depósito y qué significa guardar ese depósito para el día, para aquel día. ¿Tú me entiendes? Y por qué Pablo explicó todas estas cosas, cuáles fueron las causas del por qué Pablo habla estas palabras. Ahora, en esta parte 2 de continuación, para continuar, vamos a ver por qué Pablo expresa diciendo en el versículo 7, estoy continuando con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, cuando Pablo dice, en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí. Pregunta, ¿por qué Pablo le dice a la iglesia, como también al pastor Timoteo y a las iglesias, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Igualmente, Pablo también lo expresa en Romanos 1:16. Romanos 1:16, cuando Pablo dice, no me avergüenzo es el evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Tú me entiendes? Porque transforma. ¿Por qué Pablo expresa estas cosas? Bien, vamos entonces a investigar. Vamos a investigar. Aquí la palabra vergonzar o vergüenza, como quiera llamarle, de la palabra griega aiskuno, es que no veo bien, aiskuno, viene de la palabra aiskuno, la palabra vergüenza, ¿verdad? Aiskuno. Entonces está en voz pasiva, que da la idea de entender que significa tener algún sentimiento de vergüenza en hacer algo. Tener algún sentimiento de vergüenza en hacer algo. De ahí viene la palabra aiskuno, vergüenza en voz pasiva. Ya yo le dije a ustedes que la voz pasiva es cuando alguien recibe algo. Pero juntamente con esta palabra aiskuno, vergüenza, hay una variante más que le sigue, y es la palabra kataiskuno. Aquí lo vemos. Kataiskuno. Y está en voz activa. Entonces, esta palabra, que es la variante de la que sigue, significa alguien que avergüenza a otra persona. Alguien que avergüenza a otra persona. Observa que cuando Pablo habla aquí kataiskuno, ya no se está hablando de que él dice, yo, voz pasiva, yo al tener el evangelio y al predicarlo, yo no me avergüenzo de este evangelio que yo estoy predicando. Voz pasiva, que es aiskuno. Pero la variante, hay un cambio aquí, con la palabra kataiskuno, que es voz activa. Y la voz activa es cuando alguien que es una segunda persona, o puede ser plural, segunda persona, quiere avergonzar a otra persona. Es evidente que Pablo estaba recibiendo vituperaciones y rechazo con el evangelio que él predicaba. Entonces, estaba recibiendo vituperaciones, rechazo, desprecio. Querían desacreditar a Pablo. Y también muchos querían desacreditar el evangelio que Pablo predicaba. Y ahí entra la palabra kataiskuno. ¿Tú me entiendes? Que con la voz activa, alguien en una segunda persona quiere avergonzar a Pablo o quiere ridiculizar a Pablo con ese evangelio. ¿Cómo lo entendemos? Pues mira, en Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículos 19 y 20, Pablo se estaba enfrentando a muchas personas que en oposición, ¿verdad? Dice
en Hechos 17, 19 al 20, dice, ¿me puedes decir, a Pablo se lo decían, ¿me puedes decir qué enseñanza es esa? ¿Me puedes decir qué enseñanza es esa que tú nos traes? Nuestros oídos nunca hemos oído esas enseñanzas. ¿Me puedes decir esas enseñanzas que tú nos traes? Nuestros oídos nunca hemos oído esa enseñanza. Es evidente que muchos judíos que estaban bajo la ley, no conocían el mensaje de Pablo, que era llamado el Evangelio de la Gracia. El llamado el Evangelio de la Gracia. Y muchos judíos se oponían a Pablo con el mensaje de Pablo porque lo encontraban extraño. Lo encontraban como un mensaje libertino, como que para hacer pecar al hombre. Oye Pablo, ¿qué es eso de justificación? Nosotros nunca hemos recibido esa enseñanza de que somos justificados por la fe. Eso nunca Jesús se nos enseñó a nosotros, ni mucho menos en la ley tampoco se enseñó. ¿Me quiere decir tú, Pablo, me quiere decir qué enseñanza tú nos traes? Eso es algo nuevo. Querían ridiculizar a Pablo y ridiculizar el Evangelio. Ahora, por eso es que Pablo entonces entra en Timoteo y le está diciendo a Timoteo en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco de esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo no me avergüenzo de yo traer esta palabra. Hace más de un año yo tuve una mala experiencia de que un pastor escribió en el muro de mi canal diciendo, hermanos, tengan cuidado con este evangelio que esta persona predica. Tengan cuidado con el evangelio de la gracia. Tengan cuidado con el evangelio de la gracia. Tengan cuidado con las dispensaciones. Tengan mucho cuidado con este ministro y estas personas. Pero Pablo en Romanos 1:16, Pablo expresa clarísimo, que no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Poder para libertar al cautivo, poder para romper las cadenas, poder para desatar los yugos, quebrantar los yugos de esclavitud, poder para hacer al hombre justo, para declararlo al hombre justo para siempre, para justificar al hombre para siempre, para que su alma y la persona queden en un estado de justicia para siempre, poder para que tengan entrada. Como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Cuando dice, justificado pues por la fe, ya tenemos entrada a esta gloriosa salvación. Es increíble, pero son cosas que pasan. Ahora, ya yo les dije a ustedes en la parte 1, ¿por qué razón? Yo se lo dije. Pablo habla todas estas palabras. Ya yo se lo dije a ustedes. Y se lo voy a mencionar por última vez para entonces entrar ahora a algo diferente. Se lo voy a mencionar a ustedes por última vez. Primera de Timoteo 4:1. Ahí está. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina. Eso es lo que Pablo quiere decir. Por eso Pablo le dice, retén esa palabra, porque la van a contradecir, la van a torcer. Ok, vamos entonces ahora a entrar. ¿De dónde recibimos ese depósito? ¿De dónde recibimos ese depósito? Voy a estar leyendo. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la ley. No, por medio del Evangelio. Escuchen bien, estoy leyendo el versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida
y también sacó la inmortalidad por medio del Evangelio. Ok, vamos entonces a trabajar con eso. Vamos entonces a trabajar con eso. Dice así. Quitó. Esta palabra quitó viene siendo un verbo perfectivo, aoristo activo. Quitó la muerte. Quitó la muerte. ¿Qué quiere decir este verbo quitó? Bueno, el verbo quitó está en un perfectivo, que todos los verbos perfectivos significan y son cogió, jugó, brincó, saltó, almorzó. Son verbos perfectivos que indican que la acción ha sido hecha y finalizada o terminada. ¿Ok? La acción ha sido hecha, finalizada o concluida. Quitó, brincó, saltó, jugó, almorzó, brincó. Son verbos que significa acción, que ya la acción ha sido finalizada. Está en aoristo perfecto. El aoristo perfecto, el aoristo indica un acontecimiento que se hizo en un pasado. Casi toda la mayor parte de los aoristos son pasados. Se hizo un pasado haciendo referencia a la obra de Cristo, donde ya Cristo murió en la cruz y sabía y conocía quién iba a ser salvo, y fuimos predestinados, justificados con anticipación bajo la presencia, o sea, presciencia, ciencia que Dios conoce por medio del Evangelio. Fuimos predestinados. Dios sabe quién creyó, Él lo sabe todo. Pero entonces el aoristo indica una acción pasada que se cumple en un tiempo puntual. Ese tiempo puntual tiene que ver con el Evangelio, cuando el pecador cree en Cristo. Y el perfectivo indica una acción verbal, un acto que ha sido ya terminado y finalizado. Y cuando dice quitó, nos recordamos, me recuerdo, de la profecía que habló el profeta Daniel 9:24. Cuando Daniel 9:24 dice que Cristo vendría, aparecería un Salvador para ponerle fin al pecado, para ponerle fin. ¿Tú me entiendes? Ya Cristo vino y le puso fin al pecado, que tiene que ver con un sustantivo que es la muerte, la condenación. ¿Ok? Bien, ok. Entonces, obviamente dice quitó la muerte. Aquí la muerte está sustantivada, que tiene que ver con el pecado de condenación. Okay. La palabra muerte está relacionado con la infracción del delito que cometió Adán y Eva. Está relacionado con el delito de la infracción que cometió Adán y Eva. Entonces, esa palabra muerte que está sustantivada, pero que tiene que ver también con la muerte, tiene que ver con el pecado. En otras palabras, el pecado que cometió Adán y Eva, que tiene que ver con una infracción. El pecado que cometió Adán y Eva es una infracción y está de forma de un verbo. Todo lo que tenga que ver con infracción de tránsito, infracción de la ley, no infrinja la ley, no te estaciones en un lugar para impedido porque te ponen una multa, no te comas la luz roja, no pases la luz roja, que son infracciones o delitos. Tiene que ver con un verbo, una acción. El pecado que cometió Adán y Eva es una infracción de la ley de Dios. No me refiero a la ley de Moisés, no, a la ley directamente de Dios, en decirle no comerás de este árbol. Si se violentó y se infringió ese mandamiento o esa ley, pues ya hay un pecado. Pero que ese mismo pecado, el mismo pecado engendra, ese mismo pecado engendró la muerte. Y al engendrar la muerte espiritual, significa que el hombre, de ahí en adelante todos los hombres, pasó la muerte espiritual, que es separación de Dios. El hombre, su espíritu se separó de Dios, se desconectó.
quedó muerto en delito y en pecado, como dice Pablo en Efesios 2:1, quedó muerto en delito y en pecado, ¿verdad? El estado espiritual. Pero entonces, esta palabra muerte está unido al pecado de Adán y Eva. Pero que ese pecado, una vez se logró, pues entonces se convierte o engendra la muerte espiritual del hombre, el estado que quedó el hombre y que es un sinónimo a la condenación. ¿Ves? Aquí está. Es un sinónimo a ser condenado. El alma de la persona quedó condenado. Pero entonces, cuando el pecado, discúlpame, voy a escribir algo aquí un poquito interesante. Perdóneme, hermano, discúlpeme, hermano. Voy a escribir la palabra aquí, ley. Ok, está. Cuando la palabra pecado está unido a la palabra ley, ¿verdad? Pues se convierte en un sustantivo. Está sustantivado. Ya está sustantivado y hace referencia, pues, que entra la muerte espiritual. Y Pablo dice en Romanos 8:1 y 2. Romanos 8:1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque recibimos la vida de Cristo. Cuando dice Pablo eso, Romanos 8:1 y 2, Romanos 8:1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Me ha librado. Fuimos librados de la ley del pecado a través de la cruz, de la obra redentora de Cristo. Cristo quitó esa muerte espiritual, que es un sinónimo a un sustantivo, y aquí, al estar unido pecado juntamente con ley, al estar unido la palabra pecado juntamente con la ley, se convierte en un sustantivo, sustantivado, que ya no es el pecado directamente de un verbo, sino que este pecado en específico, al estar unido, la ley del pecado unido, tiene que ver con la condenación de la muerte espiritual. Fuimos librados de la condenación de nuestra alma. Claro, por aquel pecado de la infracción que cometió Adán y Eva, que pasó, se transmitió la muerte espiritual a nuestra alma. ¿Okay? Y esto es un sinónimo también a la palabra abolió. A la palabra abolió, que la vemos aquí escrita también. Abolió. Yo la escribí aquí. Abolió. ¿Ves? Abolió. Que significa quitó también. Abolió. Del verbo infinitivo abolir. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando dice que abolió, indica que algo que está hecho ya fue quitado. Ya fue quitado. Y es muy contradictorio a lo que Jesús habló. Mateo capítulo 5, versículo 17. Muy contradictorio, porque cuando Jesús habló a los judíos, ¿verdad? A los judíos diciendo, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa quitar, desaparecer. ¿Tú me entiendes? Abrogar la ley, a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Aquí Jesús no había muerto todavía. Todavía aquí no había muerto por los pecados para quitar la condenación. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? ¿Me entiende? Entonces cuando dice Pablo, abolió es quitó, que es lo contrario a lo que dice Jesús. Yo he venido para abrogar, que es un infinitivo, abrogar la ley, para cumplir la ley, para que ustedes cumplan la ley, los judíos. Pero Pablo dice aquí que abolió, quitó la ley. Y si no hay ley, pues no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos ahora bajo una nueva ley. Romanos 7:6, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, juntamente con Romanos 8:1 y 2, ¿verdad? Que es ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque el Espíritu de la ley de Cristo me ha librado de la ley de condenación. ¿Ok? ¿Por dónde voy? Ok. Bien. Vamos a continuar. Continuamos. Bien. Vamos a continuar porque aquí vemos más adelante un nexo
un nexo. ¿Okay? Aquí vemos aquí una conjunción. ¿Lo ves aquí? El nexo, una conjunción para continuar. Y dice, y sacó a la luz la inmortalidad. Y sacó a la luz la inmortalidad. Pero para eso, vamos a pasar al próximo video. Para trabajar eso con más calma. Porque yo me voy a tomar un poquito de tiempo. Y si me pongo a explicar esto de tiempo, me paso de tiempo. Y quiero grabar por lo menos 25 minutos lo máximo. O no más de 30. Pero hay momentos que yo me encandilo y sigo y grabo mucho tiempo en la cual no quiero seguir grabando. Pero vamos a continuar con y sacó a la luz la inmortalidad. Wow, tremendo. Continuamos. Ok, gloria a Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios.